Pues muy buenas noches a todos. El día de hoy pues tenemos un invitado de lujo y yo sé que muchas personas, sobre todo las chetumaleñas, están al pendiente de esta transmisión en vivo y a toda la gente que nos ve en varias partes de la República Mexicana, a muchas más personas que nos ven en Latinoamérica, que nos están viendo en Europa y en Asia, porque le comentaba aquí al señor Rafael Jorge Negrete de que los amigos de India son muy curiosos de nuestras tradiciones mexicanas. Digo, no, pues va a estar con nosotros. Ahora sí que una artista que tiene toda una trayectoria y que también desciende de una familia de artistas. Bueno, ¿quién es nuestro personaje? Dirán nuestros, ahora sí que nuestros amigos de otros países. Bueno, en Latinoamérica sí, sobre todo en España es muy conocido y varias partes de Europa. Bueno, él es el señor Rafael Jorge Negrete, cantante lírico y de música tradicional mexicana. Nacido en el seno de una familia artística, su padre fue Manuel García y su madre es Diana Negrete Crochet, hija del charro cantor, el charro inmortal Jorge Negrete. Él estudió en el Conservatorio Nacional de Música y tras graduarse cursó un posgrado en la Universidad de Arte Dramático Mozarteum de Viena, donde obtuvo una beca rector, a ver, espero poder decirlo bien, Stipendium. Y si bien el señor Negrete ha desarrollado su trayectoria principalmente como cantante vernáculo, también ha grabado canciones, ha grabado canciones con mariachi, también ha cantado comedia musical, opereta y zarzuela. Y en los últimos años se ha enfocado también en la ópera, donde ha ofrecido varios recitales, no solo en México, en España, en Francia, El Salvador, Nicaragua, Australia, Japón, y en Estados Unidos en Hollywood, Los Ángeles, San Diego, Chicago y también en Nueva York. Pero también como actor ha protagonizado videohomes como La que se fue, y también ha hecho películas comerciales, telenovelas, musicales y series documentales y actuaciones especiales en películas como El hermano Martín, Padre Pro, Canon y una última y nos vamos. Y también encarnó al general Guadalupe Victoria en la serie de televisión mexicana Secretos de nuestra historia de Miguel Rico Tavera. Pues sin más, dejamos ahora sí el espacio. Bienvenido, señor Rafael Negrete. Muy buenas noches. En verdad es un gusto. Muy buenas noches, profesora Berta. Qué gusto me da estar con usted y platicar un poquito sobre la música tradicional mexicana en general, lo que significa la canción ranchera y lo que significa el mariachi. Así es. Y sobre todo porque es algo que, pues, que tiene ahora sí, de su descendencia, de su abuelo, y que muchos fuera de México desconocen que esa famosa canción que es México lindo y querido, pues su señor abuelo lo dio a conocer y usted también sigue fomentando toda esta, es que usted proviene de una dinastía, es de una Bueno, dinastía artística impresionante. qué bueno, pues que me da mucho gusto estar con ustedes. Un saludo para toda la linda gente de Chetumal, la gente de Quintana Roo, de todo el país y además, pues como sabemos que también se conectan muchas personas de Europa y de Asia. Sí, sí, efectivamente, sobre todo aquí, de hecho a veces medio platicamos y comentamos con los amigos sobre todo de Asia, gente, amigos que nos ven ahorita desde India, le comentamos, no, nosotros también tenemos muchas tradiciones, al igual que ustedes, que su música, que el baile y todo el folclore y toda lo que nosotros tenemos en México. Entonces, vamos a tener un invitado de esta talla internacional como lo que es el señor Rafael Negrete. Y pues veía yo ahí en su biografía que muy amablemente nos hizo llegar de que estudia usted en el Conservatorio Nacional de Música y después se va a hacer también un posgrado en Viena y luego obtiene una beca también de Salzburgo, esta en naturaleza. ¿Sí nos puede Salzburgo. contar? ¿Nos podría platicar al respecto cómo después de todo esto retoma también esa parte de, de la música vernácula? Sí, mire, cuando terminé el conservatorio, fui a estudiar a Salzburgo, a la Universidad Mozarteum.
Y estando allá me invitaron a participar unos chicos mexicanos en un festival que es el Festival Latinoamericano. Y obviamente nosotros como mexicanos participamos haciendo música tradicional mexicana de nuestro país, con guitarra y no con un mariachi, sino con algunos instrumentos de los que los mexicanos tocaban. Y nos impresionamos, para eso me dio mucho gusto volver a interpretar, estando allá tan lejos, nuestra música. También estuve trabajando haciendo tangos. De alguna manera entré en contacto con música que era en español y de un país también de América, como es la Argentina. Pero sucedió que estando yo en Europa, empecé a tener un problema que me afectó a la garganta, un problema de reflujo, y derivado de una gastritis, por lo cual tuve que hacer una pausa con el canto lírico, con el canto operístico, pero me regresé a mi país y afortunadamente podía cantar todavía música tradicional mexicana, que es mucho menos demandante que la ópera, y gracias a eso pude continuar con el oficio de cantar, con la profesión de cantar, y además, gracias a eso, empecé a hacer una carrera en la música tradicional mexicana y me permitió poderme costear tanto los tratamientos médicos como después poder pagar maestros y coaches para volver a cantar ópera, sin dejar, por supuesto, nuestra música mexicana. No, pero aún así, cantar la música mexicana y más las canciones de su señor abuelo es sumamente difíciles. Que claro, uno cuando está en el karaoke lo intenta hacer, pues uno no llega y alcanzar esos tonos que tanto usted como su señor abuelo manejan y él manejaba, ¿no? Él era tenor, ¿no? ¿Usted también? Él era una voz que estaba entre tenor y barítono. Él se definía a sí mismo como barítono, pero pues las personas que lo han analizado y los que somos cantantes, escuchamos que tiene un color atenorado, pero con mucho, pero también con pasta de barítono. Era una voz como entre las dos. No, pero y después de eso veo que ahorita, según la biografía, según lo que usted nos ha hecho llegar, en los últimos años también ha retomado la ópera, o sea, después de su tratamiento. O sea, Sí, bueno, ya tengo varios años, desde el 2010, que he vuelto a cantar ópera, afortunadamente. ¿Y qué es la parte, o sea, cuál tipo de música le gusta a usted más interpretar? ¿La música de mariachi o la música o lo que es la ópera? Porque usted ha estado en muchas producciones y muy importantes. Sí, a mí me gusta toda la música bonita. Por ejemplo, el reggaetón, no, para mí no es música, pero sí, Somos me dos. gusta toda la música. He tenido oportunidad de cantar Big Band, he tenido oportunidad de cantar también canción lírica mexicana, como le decía, tangos, canciones españolas, romanzas de zarzuela, un poco de todo, boleros, por supuesto. Y lo que pasa es que la ópera es un género pues muy complejo, muy sofisticado, que deja muchas satisfacciones, pero que requiere muchísimo estudio y muchísimo ensayo para cada presentación. Y cantar nuestra música es algo como un paseo, como una fiesta, algo que se disfruta muchísimo y que requiere disciplina, pero no tiene la exigencia del bel canto. Entonces son cosas distintas, Okay. La pero doctora. ambas las disfrutamos mucho, sí. Ok, adelante, doctora. Sí, buenas noches. He leído en tu biografía, Jorge, Sí. Jorge Rafael Jorge, perdón, que hiciste el personaje de Don José en la ópera Carmen, ¿sí? Una ópera hermosa de Bizet que he leído. Entonces, cuéntame un poquito tu experiencia para participar en esta obra, ¿no? Haciendo el papel de Don José. Súper, Sí, ¿no? esa ópera Carmen, pues es de las más conocidas del mundo, alrededor del mundo, gusta mucho, es una tragedia, hay ópera cómica, pero la ópera, lo que más conocemos es o lo que más entiende la gente o relaciona con la ópera son las tragedias, tiene un final triste, pero además esta ópera tiene mucho significado para mí porque he cantado el personaje principal del barítono y también el del tenor.
hace unos cerca de 8 o 9 años con la Sinfónica de Aguascalientes. Canté el barítono, que es el torero, Escamillo, y el año pasado, y además en otras ocasiones, he cantado el tenor, Don José. Sí. ¿Y cuál fue tu preferido? ¿Cuál fue el que más se adaptó al tono de voz que tú tienes o que tú consideras? Me queda mucho mejor el tenor, porque pues, yo soy un tenor lírico y puedo cantar algunas obras para barítono, pero el barítono de la ópera Carmen es de hecho un bajo barítono. El barítono, por ejemplo, del Barbero de Sevilla, que es un barítono lírico, un barítono belcantista, me queda mejor. Lo que pasa es que, miren, vamos a hablar, la voz humana se divide, digamos, se clasifica en tesituras. La soprano es la voz más aguda de mujer, luego está la voz de la contralto, que es la voz grave, y en medio de estas dos está la voz de la mezzosoprano, medio soprano, pero pues es la que puede cantar notas agudas y también colores como el de la contralto. En la voz masculina tenemos al tenor, al barítono y al bajo. Las voces se traslapan entre sí, no termina una y empieza la otra, es decir, hay una zona en la que coinciden las voces, ¿no? El tenor, vamos a poner el caso, el tenor, digamos, que puede cantar el repertorio lírico, lo lírico, el arte lírico es básicamente la ópera. El tenor lírico, luego hay un tenor ligero y hay un tenor dramático. Pero, ¿qué creen? El tenor lírico puede ser lírico ligero, o lírico spinto, o lírico dramático. Entonces, hay muchas subdivisiones. Y con los barítonos también está el bajo barítono, está el barítono dramático. El bajo tienes el bajo profundo, el bajo bufo, el bajo cantante. Y el barítono de la ópera Carmen es para un barítono un poco más grave que el que yo normalmente me quedaría idealmente, me quedaría más adecuadamente. Pero sí lo pude cantar y lo disfruté mucho y me resultó bien. Muchas gracias. Sí, la verdad que sí, felicidades. ¿Y dónde podemos conseguir alguno de tus discos? Si tú tienes, ¿nos puedes explicar un poco de eso? Claro que sí, en todas las plataformas digitales hay canciones y grabaciones, porque ya actualmente el disco físico está en vías de extinción, excepto para los coleccionistas, que incluso está regresando el formato de LP, en disco de acetato. Y hay quien quiere tener el objeto, el CD, por la portada, pero en general ya casi toda la música se puede descargar en las plataformas como Spotify, Amazon Music, iTunes, o en las redes en video. Yo tengo muchas grabaciones tanto de arte lírico como de música popular. Ahorita vamos a hablar un poco también de lo que es el canto lírico. En nuestro país, por alguna razón, cuando alguien, un músico o un cantante, aprendió por su propia experiencia, de manera empírica o autodidacta, dices, es que soy lírico, pero lírico es otra cosa. El arte lírico es la música que se compuso a partir de un texto previo, de un poema o de un libreto, de un guión, una historia. La lírica está asociada a la poesía. Por eso, si ustedes ven un disco de un conjunto angloparlante, inglés o estadounidense, van a ver que en los créditos ponen al autor de la letra y dice lyrics by alguien. Hay canciones en las que, por ejemplo, uno escribió la música y otro la letra. Entonces, en inglés queda muy claro que lyrics es lo que se refiere a la letra. Entonces, la parte de la música culta que se escribió a partir de un texto se le llama arte lírico. Básicamente la ópera, pero también la canción de concierto, el oratorio, las cantatas en general y por extensión la zarzuela y la opereta, que son un género semipopular. Entonces, el cantante lírico es básicamente el cantante de ópera, no el que aprendió por cuenta propia, pero en México tenemos esa confusión. En otros países de América Latina les queda claro lo que es un cantante lírico, y cuando un músico o un cantante aprendió por cuenta propia, dice, soy músico empírico. Pero en México decimos, soy músico lírico. Eso es otra cosa, lo empírico y lo lírico, pero así le dicen acá en México, aunque se ha ido corrigiendo poco a poco ese error de decir soy lírico cuando quieren decir soy músico empírico. Empírico, así es.
Si me permite usted, podría yo compartir la página en lo que es Exducere, la página que usted me proporcionó, donde ahí pueden ver el material que tiene, inclusive tiene ahí Claro. su contacto y así que toda su biografía y todas sus redes sociales, porque también el señor Negrete tiene un canal que se llama Dinastía Negrete, que justamente lo estaba viendo esta semana, uno porque fue también el aniversario luctuoso de su señor abuelo, 67 años ya, ¿no? Y Es que correcto. si estuviera ahora sí con nosotros, habría cumplido 109 años. Imagínese. Imagínense, ¿no? Y también comentaba de ahí en un último video que realizó el 30 de noviembre acerca de una aclaración de lo que comentaban de que su abuelo no quería vestirse de charro, desmintiendo todo eso, ¿no? Sí. Pero que él sí, o sea, y en toda su filmografía, él aparecía con el traje de charro y cantando música mexicana. Bueno, Sí, es que la nota de controversia, la nota controvertida de prensa, sobre todo de prensa rosa, de prensa del espectáculo, busca algo que llame la atención, algo que parezca una contradicción, como decir, el charro cantor no quería ser charro en las películas, lo cual es falso. En realidad, él estudió canto por una casualidad. Es muy interesante lo que sucedió con mi abuelo Jorge. Él tenía una voz notable y desde el colegio militar se supone que iba con los amigos a llevar serenata a las novias y le pedían a Jorge Negrete, muchachito, que fuera a cantar con ellos, ¿no? Porque ya se notaba eso. Sin embargo, parece que una vez él era militar cuando estaban francos, es decir, cuando estaban en día libre o en tiempo libre, con un compañero vieron una muchacha que les gustó muchísimo y la siguieron hasta un edificio y en la entrada había un letrero que decía Academia e impulsora de ópera mexicana del maestro José Pearson o Pierson. Este maestro fue el forjador de muchísimas voces, tanto de cantantes populares como Jorge Negrete o Pedro Vargas, el doctor Ortiz Tirado, como de cantantes de ópera importantes como Mercedes Mendoza o Fanny Anitúa o Hugo Avendaño. Entonces, este último también incursionó en el repertorio popular, Hugo Avendaño, un barítono. Pero muchos cantantes populares y de ópera destacados, importantes, fueron alumnos del maestro Pearson. Con él estudió mi abuelo Jorge Negrete y en su academia practicó algunas piezas de ópera, pero mi abuelo nunca fue cantante de ópera. Mi abuelo empezó a cantar en la radio con las diferentes orquestas, canciones románticas, canciones líricas, es decir, las que tienen influencia del arte lírico, como las de María Grieber, como Júrame, y hacía traducciones de canciones estadounidenses al español. Para nuestros amigos asiáticos, estadounidense llamamos en México a los americanos, a los de los Estados Unidos de América. Entonces, bueno, canciones americanas o canciones estadounidenses, como Polvo de Estrellas o Begin the Begin, él las adaptaba al español. Y de hecho, cuando vivía en Nueva York, le pagaban por hacer las adaptaciones y las traducciones de esas canciones. Fue uno de sus trabajos cuando vivía en Nueva York, ya casado con mi abuela, su primera esposa. Entonces, bueno, pero se decían muchas cosas. Cuando se hizo tan famoso después de la película Ay, Jalisco no te raja, es una película de 1941, se dio a conocer por todo el mundo, pero cuando alguien se vuelve muy famoso también empiezan los fake news, como le decimos ahora, o las noticias que, aunque sean mentiras y se repiten por muchísimos años, se convierten en verdad. Bueno, no se convierten en verdad, pero la gente las da por eso. Y el hecho es que se corrió el rumor de que Jorge Negrete quería ser un cantante de ópera y que se negaba a vestir de charro y despreciaba la música mexicana hasta que el contrato de esa película lo obligó. Pero no es mi opinión, es la verdad. Si cualquiera consulta la filmografía, verá que ya hay 3 películas anteriores a esas
en las que vestía de charro y cantaba rancheras. ¿Cómo ves, Bertita? No, pues sí, y yo que de verdad soy ferviente admiradora de su señor abuelo y también de usted y de toda su dinastía, porque también su hermano Lorenzo también canta. Y también he visto la que ha hecho también algunos trabajos con usted, su señora madre, que también ha cantado y cantando. Hay un video que está también en sus canales, cantando Ay Jalisco. Ay No, Jalisco. no, Ay Jalisco. no la he O visto. México lindo y querido, de donde Ajá. sale su Sí. mami Diana. Pues mire, aquí tenemos varios saludos. Dice, saludos desde Argentina, qué bello encuentro. Dice, wow, felicidades al señor Negrete. Dice, la ópera Carmen es fabulosa. Gracias por aclarar sobre la lírica, estoy aprendiendo mucho. Saludos al señor Rafael Negrete. Saludos desde Veracruz, buenas noches desde el Estado de México, buenas noches desde España. Saludos desde Ensenada, Baja California, saludos desde Ecuador. Lili Sea, dice Judith Jaramillo, también saludos desde Costa Rica. Tenemos aquí también gente que está conectada desde Colombia, tenemos de Costa Rica, tenemos de República Dominicana. Desconocíamos este dato porque siempre hemos visto las películas del charro inmortal, el señor Jorge Negrete. Hablando también de música mexicana, la música tradicional mexicana, ¿usted cómo ve esta nueva generación? ¿Cómo ve esta nueva generación de jóvenes? Bueno, la música mexicana sigue. Hay excelentes intérpretes de música tradicional mexicana en todas partes. Yo tengo la fortuna de visitar muchos lugares en los estados, en provincia, en fiestas populares, regionales, y siempre incluyen algún talento local, y es donde uno se da cuenta de que hay muy buenas voces y muy buenos intérpretes y músicos por todo el país. Pero hay dos cosas. Por un lado está el espectáculo masivo y comercial, que es el que todo el mundo ve en la televisión o el que se impulsa, el que tiene muchos patrocinios en la radio. Y por otro lado está la cultura que sucede en todas partes. La cultura, ya sea en los grandes escenarios o en los escenarios pequeños, esa no tiene la difusión o el alcance del espectáculo comercial. Entonces, desde luego, en el espectáculo comercial también hay buenos intérpretes y todo eso, pero hay muchísimo más que eso en cualquier lugar y en cualquier rincón de México y de todo el mundo, de Latinoamérica. Sin embargo, cuando hablamos, el referente de nuevo de mi abuelo Jorge, era la época de oro. La época de oro del cine mexicano conjuntaba excelentes directores, excelentes talentos como cantantes, actores, los fotógrafos, los directores de fotografía del cine como Gabriel Figueroa eran verdaderos genios. Entonces se conjuntó, el espectáculo popular tenía muchísima calidad, aunque tenía gran éxito masivo, era de un nivel muy bueno, muy alto, porque eran auténticos los ídolos. Después, ya de los años 60 o 70 para acá, empezaron a ser, pues no digo que prefabricados, pero ya eran unos conceptos armados, ¿no? Conjuntos de muchachos que tenían la finalidad de generar espectáculos en los que ganaran mucho dinero los productores. Y entonces cada vez se empieza a abrir más la brecha entre lo que es el espectáculo comercial y lo que es la cultura, o en este caso la música tradicional. Usted que ha viajado tanto y ha visto varios escenarios, tanto en México como varias partes de Latinoamérica, inclusive más allá, ¿cómo es aceptada la música tradicional mexicana? Gusta muchísimo y se identifican muchísimo, no solo los pueblos de habla hispana, sino las otras personas, porque de cualquier parte del mundo, porque tiene muchas variantes. Íbamos a hablar del mariachi, y el mariachi es un conjunto originario del occidente de México. Para los amigos que no son mexicanos y que no tienen por qué conocer la geografía, estamos hablando en concreto del estado de Jalisco, el estado de Nayarit, Colima y parte del
el estado de Sinaloa, que dan a la costa del Pacífico. No muy al sur, no muy al norte, el occidente de la República. Ahí es donde surge el mariachi. Y era un conjunto tradicional de músicos campesinos que no vestían de charros, vestían como los campesinos del siglo XIX o a principios del siglo XX, y tenían, interpretaban sones de la región. Los sones es un tipo de música, el son jalisciense. Hay sones también en otras partes de la República, el son huasteco, el son jarocho, pero lo que interpretaban los mariachis eran los sones abajeños, entre otros. Estos conjuntos de mariachi, cuando llegan a la capital, a la Ciudad de México, se empieza a poner de moda porque, por la misma razón por la que gusta en todas partes. Son canciones muy hermosas, muy rítmicas y muy agradables al oído. Pero poco a poco a los mariachis se les fueron agregando otros instrumentos, como la trompeta. Todavía existe el mariachi tradicional en algunas regiones, pero el mariachi que conocemos actualmente, el mariachi moderno, es una fusión de los ritmos regionales de todo el país, porque dejaron de interpretar únicamente sones de su región y comenzaron también a incorporar a su repertorio valses mexicanos que estaban muy de moda en el siglo XIX y que eso sí tenían influencia europea, y empezaron a tocar lo que llamaban canciones rancheras. Las canciones rancheras son esas que hablan de la nostalgia o que describen la belleza del campo o de alguna provincia o de algún lugar, de alguna región. Esas son las canciones rancheras. Las canciones, algunas de las primeras las compusieron, entre otros, Alfonso Esparza Oteo, Chucho Monje. Pero las canciones rancheras empezaron también a tener influencia de los sones jaliscienses, de los corridos del norte y de la música del sureste. Todos sabemos, por ejemplo, que el mariachi toca Aires del Mayar, que es una canción yucateca, pero con mariachi suena muy bonito. Interpretan el cascabel, que es un son veracruzano, y entonces el mariachi se convierte en un elemento unificador de la música, no solo de las diferentes partes y zonas de México, sino que también incorpora el bolero. El bolero venía de las Antillas, del Caribe, de Puerto Rico, Cuba, República Dominicana. Llega a México el bolero con los tríos, pero los mariachis también lo incorporan a su repertorio y surge lo que llaman el bolero ranchero. También interpretan pasodobles españoles y, por supuesto, polcas. Entonces, el mariachi tiene muchos puntos en común con la música de diferentes países de América Latina y también de Europa. Fíjese que eso que acaba de comentar, yo la verdad lo desconocí, entonces se da aquí una transculturación impresionante de toda Latinoamérica, y no solo de Latinoamérica, también de toda la influencia que tenemos desde la época de la colonia, impresionante, desde la vestimenta, desde esa vestimenta tan llamativa, ¿no? El traje de charro, bueno, el traje de los ricos hacendados de México, y los mariachis originales, ustedes saben que pues, en muchos países esto ha ido cambiando. Los músicos eran pues trabajadores, eran empleados, y normalmente los ricos, los terratenientes, si hacían música era nada más por afición. Pero por eso normalmente los músicos tradicionales eran campesinos y eran humildes. Pero cuando empezaron a difundir la música y los conjuntos de mariachi, decidieron vestir de charros a los mariachis. Y ahí hay otro falso tópico que hay que desmentir. Por ahí un mito difundido es que Porfirio Díaz, para una expo, de esas que se hacían a principios del siglo XX, exposiciones universales, mandaron los mariachis, pero los vistieron de charros para que fueran más elegantes. Eso no fue así. En realidad, a los elementos de las orquestas típicas, que ya existían mucho antes de la llegada de los mariachis a la capital, los vestían de charros. La orquesta típica de la Ciudad de México, voy a buscar una foto para compartirla ahora con ustedes, ya usaba el traje de charro desde mucho antes de que el mariachi hubiera llegado y fuera conocido en la Ciudad de México, y más aún en el mundo. Miren, aquí tenemos
voy a compartirles esto. Volvió a fallar. Díganme si ahora sí está compartiendo la pantalla. Ah, ya. Perdón, tengo que adaptar porque... No se preocupe, no se preocupe. Aquí tenemos... Este es un conjunto de mariachi, tal como visten ahora, con un traje muy adornado. Es una variante del traje de charro, pues más ornamentada, ¿no? Para el espectáculo. Estos son los instrumentos de la armonía del mariachi. Podemos ver la vihuela, que es como una guitarra más aguda, una guitarra pequeña que tiene mucha sonoridad y que no tiene la sexta cuerda. La guitarra en España, me parece que todavía en el siglo XVI tenía nada más de 5 cuerdas. Entonces, la vihuela mexicana es como una reminiscencia de esa guitarra primitiva. También se usa la guitarra española, como puedes ver, y el guitarrón, acá, que es en la que se apoyan sobre todo los sonidos más graves. La trompeta, que es parte del mariachi moderno, no del mariachi tradicional. Aquí tenemos un conjunto de mariachis de principios del siglo XX, y en medio de ellos está un charro. Fíjense cómo el charro, un rico hacendado, tiene una vestimenta diferente a la de los mariachis originales, que vestían como campesinos de su región. Pero para que lucieran más y mejor, los vistieron de charros, como sucedía ya desde mediados casi del siglo XIX con los músicos de las orquestas típicas. Aquí en esta orquesta típica ven que tienen otros instrumentos diferentes a los del mariachi. Tienen mandolinas, tienen salterio, que es muy interesante. Un día vamos a hablar del salterio, que es un instrumento que viene de Asia y que gustó mucho en México y se fue transformando. En Colombia, pues existe un instrumento parecido que es la cítara. Pero el salterio, bueno, y sigue siendo un elemento es uno de los instrumentos de las orquestas típicas en México, como la típica de la Ciudad de México, la orquesta típica de la Ciudad de Puebla, en fin. Entonces, yo quería compartir en estas láminas la zona de origen del mariachi. Aquí está el occidente, ¿no? Básicamente el estado de Jalisco, parte de Zacatecas, Aguascalientes, Colima y para algunos también Sinaloa. Pero hay algo muy importante, y es que la palabra mariachi ya se utilizaba por lo menos hay registros desde 1850 y algo, como sinónimo de músico, sobre todo en los estados que dan a la costa del Pacífico. Hay un historiador muy importante, Jesús Jáuregui, que hizo todo un estudio y encontró que en el siglo XIX no había actas de nacimiento, había nada más fe de bautismo. Entonces, hay documentos en los que se presenta al niño Juanito de la Cruz y ponen oficio del padre mariachi, es decir, ya existía el término mariachi a referirse a los músicos. Pero hablando de cuentos y mentiras, dicen que la palabra mariachi viene del idioma francés, de la palabra mariage, que quiere decir boda, porque supuestamente cuando los franceses invadieron México, se dio el caso de una patrulla de soldados franceses que fueron a ver un escándalo o un ruidero y músicos y demás que había en alguna zona, y como pues estábamos en guerra en aquel entonces, pues siempre vigilaban los tumultos. Entonces se dice que uno de los oficiales dijo, es una boda, son músicos. C'est un mariage, es una boda, y que de ahí viene eso de llamarlos mariachis. Pero no es cierto, porque la invasión francesa fue posterior. Si ya hay registros desde 1850 donde se utiliza la palabra mariachi, estamos hablando de que es, pues, por lo menos una década antes del supuestamente referido episodio de la invasión francesa. Entonces, la palabra mariachi no viene de mariage, de francés. Para algunos investigadores viene de la lengua de los indígenas cocas, de Cocula, una etnia que prácticamente ya no existe, pero que está su legado muy importante. A través del mestizaje, muchas etnias, digamos, no se perdió su cultura, pero tampoco se mantuvo por completo. Entonces, justamente de la región de Cocula, de los cocas, viene la palabra mariachi, y que se refiere a la madera, y puede ser la madera de los instrumentos
o la madera de los entarimados en los cuales se hacían los bailes típicos o se presentaban los músicos. Entonces, pues hay muchos, así como dicen que Jorge Negrete no quería vestir de charro, también dicen que la palabra mariachi viene del francés y pues son uno de tantos falsos tópicos que hay en torno a la cultura de México y que pues vamos a tratar de difundir la verdad y la verdad fundamentada, no es mi opinión. O sea, hay todo un estudio que se ha ido haciendo sobre el origen del mariachi con historiadores muy serios como Jauregui, como Ernest Rafael, entre muchos otros, o en el caso de las cosas que se dicen de mi abuelo. De mi abuelo también, Jorge Negrete, se decía que cuando llegó a España había un tumulto enorme de puras mujeres y que él se asustó y dijo que no tenéis acaso hombres aquí. Entonces es muy discutible eso, porque para cuando él ya fue a España, él ya era tan famoso en México y en Latinoamérica que él estaba acostumbrado a los tumultos. Luego, vamos a las pruebas, no a las opiniones ni a las notas de prensa. Las pruebas son las fotografías y las grabaciones, el pietaje, las filmaciones que se hicieron de su llegada a la estación de tren en Madrid, no sé si a la del norte o fue a la de Chamartín, ese dato exactamente no lo recuerdo, pero se ve llegar a una estación de tren en Madrid, se le ve sonriente, se le ve relajado, se ve de traje de calle, como se usaba en los años 40 con sombrero de vestir, y se ve un tumulto de hombres y de mujeres, de admiradores de ambos géneros. Entonces no tiene sentido eso que dicen que vio puras mujeres y burlonamente o con susto dijo que no tenéis más hombres aquí. Además, él no hablaba con la conjugación de tenéis. Él como mexicano decía, no tienen. ¿Me explico? Se decía también que iba de charro y que le arrancaron los botones y que llegó sudando y casi sangrando al hotel. Volvemos a lo mismo. En las fotografías y en las imágenes se ve de verdad una multitud, sobre todo para esa época no era común que hubiera tal recibimiento a una persona del espectáculo, a un artista, pero se le ve contento y además él era muy educado. ¿Cómo iba a ofender así a un país? Y es que todas sus biografías y todos los relatos y lo que comenta la gente que vivió pudo convivir y tuvo la fortuna de convivir con él, que él era un tipazo, era un super caballero y lo he visto en las entrevistas que ha realizado pues la misma Carmelita González, la que ha hecho la señora Queta Labat y todas las actrices que tuvieron la fortuna de trabajar con él, ¿no? De cómo era un señor tan respetuoso, inclusive cuando llegó a ser secretario de la ANDA y de todo lo que ayudó y apoyó a sus compañeros. Inclusive Pedro Infante estaba muy agradecido con él, porque inclusive le decía, oye, pues fíjate que me quieren contratar para esto y fíjate que hay algo que no me cuadra, y pues aquí el señor Negrete, el secretario general, pues atendía a todos y a cada uno de sus agremiados, ¿no? Así es. Esa época, ¿no? Es muy interesante todo eso, ¿no? Sí, por eso es muy importante cuando se habla de la biografía de un personaje que tiene que ver con la cultura de un país, o en el caso de la música mexicana, pues ir tratando de difundir pues realidades fundamentadas, ¿no? Es complicado, ¿no? Lo de hacer investigaciones históricas porque es el pasado, pero pues hay fuentes en la historia, y más en la historia reciente. Hay documentos, hay fotografías. En el caso de mi abuelo está la filmografía que comprueba que ya había hecho películas de charro y cantando rancheras mucho antes de esa, en la cual es una referencia directa del maestro Manuel Esperón, que sí, efectivamente a mi abuelo no le gustó la canción, y que era la canción que era tema principal de esa película, Jalisco no trajes, no le gustó. Dijo, oye, no me gusta, pero y que a lo largo de los ensayos y la filmación le dijo al compositor, oye, no está mal la canción, y poco a poco le gustó más y más. Y bueno, esa película lo catapultó a la fama mundial porque además de todo, pues se ve muy simpático, está muy bien dirigida esa película por Ismael Rodríguez, producida por él y su hermano, Joselito e Ismael Rodríguez. Entonces, pues la prensa del espectáculo y las biografías comerciales, como una que se hizo de Editorial Clio, también cometen muchos errores. Por ejemplo, ahí va otro. Dicen que hay una película de mi abuelo que se llama Un gallo en corral ajeno.
y según el autor, que se llama Enrique Serna, esa película era una copia de Escuela de Vagabundos de Pedro Infante, porque tiene un argumento parecido, pero esa película de Jorge Negrete, que se llama Un gallo en corral ajeno, es muy anterior a la de Pedro, que también es muy simpática, Escuela de Vagabundos. Y no solo es muy anterior, sino que también cuando se filmó Escuela de Vagabundos, mi abuelo ya había fallecido, mi abuelo murió en el 53. Entonces, se dicen muchas cosas y se repiten falsos tópicos, pero hay que tratar de investigar lo que es cierto por testimonios directos y por documentos. Y de hecho, déjenme comentarle que, bueno, yo soy súper fanática sobre todo de las películas de su señor abuelo. Ajá. He visto, pero de verdad, casi todas, le puedo decir. Y esa de dos tipos de cuidado, la de México canta en Sevilla, y algunas otras, por ejemplo, Gran Casino, la de Lluvia Roja, La Posesión Fiesta, y hay Jalisco No Te Rajes. Pues yo que conozco la trama porque las he visto y cada vez que las vuelven a pasar, las vuelvo a ver. Fíjense que el cine indio, el cine de Bollywood, yo también soy admiradora del cine de Bollywood y he visto alguna filmografía de algunos actores como Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan, y han tomado esos guiones, o sea, esa trama de algunas de las películas de su señor abuelo, digo, y le decía yo a mi esposo, le digo, ¿sabes qué? Esta se parece mucho a la de el señor Jorge Negrete, le digo. Fíjate, y digo, a ver, es que tú a todo le buscas por todo. Dice, no, fíjate, y trata de esto, trata de eso. Entonces, platicando con un maestro de la Universidad de Nueva Delhi, que se llama Utsap Kumar, que un saludo, que se está desvelando hoy porque le mandé igual el aviso, me dice, voy a levantar a verlo para que ahora sí que podamos discutirlo muy bien. Entonces le decía, esa filmografía que se hace en tu país, esa trama ya la habían hecho en México y la hizo uno de los artistas más representativos e icónicos de México, que es el señor Jorge Negrete. Y sí, luego le voy a pasar el link de esa película que también está en una plataforma virtual muy conocida, donde se puede ver esto. Y dice uno, sí, es muy parecido. Es sí, muy, claro, muy parecida la trama, ¿no? Y sobre todo la de dos tipos de cuidado, que es fabulosa, ¿no? Y también donde se ponen a hablar esa parte de entre Pedrito y Pedro Malo y también y Jorge Bueno, ¿no? Se contestan. Y se andan contestando. Eso de contestarse es muy de contestarse en verso, en décimas, esa forma. Ajá. Ese tipo de forma poética musicalizada, que son las décimas y que se ve en esa película, lo hacen mucho los músicos jarochos. Se contestan y van improvisando versos con esa fórmula. Pero no nada más existe en México. En Cuba existe el punto cubano, que también se trata de ir improvisando y contestarle a un contrincante. En Argentina también existe la payada, que es una forma en la que, parecido, haga de cuenta que son las coplas de dos tipos de cuidado, que le dice, Pedro Malo es muy malo, malo por obligación, y el otro, hay que comprarle su león, y se van respondiendo, se van contestando con ingenio. Y existía en España también, creo que hace muchos siglos, pero se perdió. Sin embargo, llegó a América, a las colonias de España en aquel entonces, y pervive esa forma musical de que un intérprete, un vocalista de un conjunto le conteste a otro en el momento. Y en la película de Jalisco No Te Rajes también sucede eso. Se van retando en verso y en música. No, pero es que es creo todo un contexto y una idealización, por decirlo así, tanto en su música como en sus películas, que es el sello característico de nuestra cultura mexicana. Hablar de México es hablar de Jorge Negrete, es hablar también exactamente.
él dio a conocer la imagen del charro en todo el mundo a través de las películas y sus interpretaciones. Por eso le llamaban el charro cantor. Hasta la fecha, los charros, que son los que practican el deporte de la charrería, el charro es el jinete tradicional mexicano. Ese da tema también para una charla completa. Y hay gente que sabe mucho más de charrería, pero directamente de mis amigos que son charros, que practican ese deporte tradicional, ellos consideran que Jorge Negrete es uno de los que mejor los representa en el cine. Hay otros grandes jinetes también, como Antonio Aguilar, Pedro Infante, también salen películas con caballos bailadores, etc. Pero a Jorge Negrete lo identifican por vestir muy adecuadamente el traje de charro. O sea, porque sabemos que para el espectáculo, a veces con la finalidad de hacer más vistoso el traje, a veces sí se llega a desvirtuar con colores o con ornamentaciones ya exageradas que parecen de torero. No estoy criticando el traje torero, pero es muy distinto. El traje de torero sí puede ser de rosa, de verde, lo que sea, y el traje de charro, no, el traje de charro debe ser de colores serios y el contraste se da en la corbata o en el zarape. Pero bueno, ese es otro tema muy largo, pero sí, el charro tiene mucho significado en México porque sabemos que hay indumentarias para cada grupo étnico, para cada estado y para cada región. Pero el traje de charro es para todos. Puede ser del norte, del sur, del sureste, puede ser del indígena, del mestizo, del mulato, del criollo, de todas las variantes o fenotipos que hay en México. El traje de charro es de todos los mexicanos. El traje de huichol debe ser originalmente para la etnia huichol. El traje del yaqui o la danza del venado, para bailarla se debe pedir el permiso, creo que a los yaquis, y se debe comprobar que se tiene sangre yaqui. Y así el traje de cualquier grupo étnico, pero el traje de charro es de todos los mexicanos, en todas nuestras variantes. Por eso también es importante como símbolo. Pero ahorita que lo menciona, y hilándolo y relacionándolo y vinculándolo también con sus películas, pues es que él mostraba precisamente todos esos trajes. Me acuerdo mucho de la película Una carta de amor y también Historias de un gran amor, donde la indumentaria es de cada el época. Chinaco. Ajá. Sí, el Chinaco era, pues, eran los guerrilleros liberales de la época del siglo XIX, los que combatieron con los franceses de alguna. Lo que pasa es que el traje de Chinaco también tiene mucha influencia del español, pero para otros viene del vocablo Xinantli, náhuatl. El Chinaco era, digamos, el personaje popular. En los primeros años de la conquista, los españoles habían prohibido a los indígenas tener caballos o montar a caballo por miedo a que hubiera una sublevación o a que estuvieran, pues, en mejores condiciones para enfrentar a los colonizadores. Ustedes saben que la caballería, pues, era una parte muy importante, muy poderosa, ¿no?, en los combates. Entonces al indígena se le permitía tener burro, pero no caballo. Sin embargo, eran tan grandes las haciendas, sobre todo las haciendas que estaban en manos del clero. Habían extensiones muy grandes que pertenecían a las órdenes religiosas. Entonces, pues los hermanos religiosos no se iban a poner a arrear ganado ni a hacer labores de campo. Y contrataban y empezaron a utilizar vaqueros indígenas o sobre todo mestizos por la desconfianza, ¿no?, en las primeras etapas de la colonia. Claro, a los caciques aliados, las caltecas o purépechas, a los nobles indígenas sí se les permitía tener caballo. Pero poco a poco fue necesario que los indígenas, los mestizos, también montaran a caballo y se les autorizó a condición de que tuvieran una silla y una vestimenta diferente a la de los españoles para poderlos distinguir. Y así es como surge la charrería. Los ricos hacendados eran descendientes de los encomenderos, de los primeros colonizadores españoles, pero igualmente los vaqueros, los que hacían todo el trabajo de llevar el ganado, herrarlo, vacunarlo, separarlo, etcétera, etcétera, el ganado vacuno, pues eran vaqueros mestizos, en algunos criollos, en algunas regiones, donde hubo mayor presencia de
de los europeos, como en el sur de Zacatecas, en Jalisco, etcétera, en Sonora. Los vaqueros pues eran un poquito más criollos, pero en general el charro pues es el mestizo, el indígena que empieza a montar y a crear un estilo particular. La soga, el uso de la soga, la reata, que después los americanos la adoptaron cuando invadieron y colonizaron Texas y los territorios del norte que se perdieron con la guerra de Estados Unidos. Ellos adoptaron mucho de las cosas que los vaqueros mexicanos utilizaban. La silla tejana es muy parecida a la silla del chinaco y igual que el uso de la soga que ya empleaban los mexicanos, y eso está hasta en las novelas como de costumbristas del siglo XIX, como la de como la del Zarco precisamente, y todas esas. Pues, Ajá. le mandan muchos saludos desde Lima, Perú. Le mandan saludos también desde Chile, dice, y preguntan acá desde Chile. Súper interesante plática, yo soy profesora y desconocía yo de estos datos históricos del México de la colonia, muy interesante, y se ve que el señor es muy conocedor de la historia de su país. Igual saludos desde Chile, ya le comenté, saludos desde Indonesia, me hubiera gustado verlo con su traje de charro, saludos desde el otro lado del mundo, y preguntan también acá, y bueno, comentan acá también, todo un maestro el señor Rafael Negrete, con vasto conocimiento de su cultura en general. Mil felicitaciones. Saludos cordiales al señor Negrete desde Ecuador. Y preguntan aquí también, y coinciden varias personas que van aquí diciendo, que ¿cuál es la canción favorita de usted? Su canción favorita mexicana de mariachi. No tengo una canción favorita porque me gustan muchísimas canciones por diferentes razones. Algunas para cantarlas, otras simplemente para escucharlas. Pero yo creo que una canción que es muy importante es México lindo y querido. No solo porque la interpretó mi abuelo y porque tiene que ver con la forma en la que pues, falleció y cómo regresó a México. Entonces es muy emotiva, pero también porque es como el otro himno, el himno no oficial. O sea, está el himno nacional mexicano, que es una marcha muy hermosa, pero también está una canción que todos los mexicanos sentimos mucho, sobre todo cuando estamos fuera del país. Pero no solo eso, sino que hermanos latinoamericanos o españoles también se sienten identificados cuando están lejos de su país con esa canción que dice: si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan de nuevo, que me lleven a ti. Es un verso hermoso y creo que la canción tiene mucho significado, pero hay muchas canciones muy hermosas. Comenta la señora Silvia Gallardo, dice, buenas noches, muy interesante lo que explica el señor Negrete. Voy aprendiendo y entendiendo lo que es la música mexicana y lo que significa para los mexicanos. Me encanta. Abrazos desde Chile. Bueno, y también preguntan aquí que ¿cuál de la filmografía de su señor abuelo es el que considera usted el más icónico y representativo? De las películas de él, sí. Yo creo que una muy buena es Me he de comer esa tuna. Me encanta, con Marilena Márquez y con Jorge, con Badú. Ajá, y con Antonio Badú. Antonio Badú. Ajá. Esa película es muy buena porque además está basada en un texto de Oscar Wilde que se llama La importancia de llamarse Ernesto. Sí. Y que la trasladan a la zona de los Altos de Jalisco. En lugar de ser unos muchachos pudientes de allá de las Islas Británicas, son unos hacendados ricos de los Altos de Jalisco. Es muy simpática la película y también hace ver lo común que tenemos los seres humanos en todas partes del mundo. Es una obra de Oscar Wilde adaptada a México, y como sucede con esta película que usted dice, una película de Bollywood que se parece a los tipos de cuidado, porque a final de cuentas en todo el mundo tenemos mucho más en común de lo que pensamos los seres humanos. No, pero y aparte a mí, bueno, a mí en lo particular, una película que también me gusta mucho es la del Jorobado.
Sí, Enrique de la Gardel. Sí, porque su señor abuelo era una persona, un personaje muy alto y tuvo que estar prácticamente todo el film agachado y en esta posición, ¿no? Y la trama es súper exquisita, como todas las de él, ¿no? Que siempre el romántico y... No, es una de los amigos que nos ven de Latinoamérica y sobre todo los de Asia, de verdad voy a poner la filmografía del señor Jorge Negrete porque es altamente recomendable, de verdad, y con todo el respeto del mundo hacia mis amigos de India con Bollywood. El señor Negrete es el sinónimo del Shah Rukh Khan de la India, el de Amir Khan y el de Salman Khan, de verdad no tiene comparación, bueno, pues es de nuestra cultura, pero la filmografía y los contenidos y toda la trama que se maneja, aparte de que hablan acerca del contexto y de nuestra cultura mexicana, les va a encantar y yo estoy segura que van a amar como nosotros en México queremos y tenemos a nuestro charro inmortal, porque también así le dicen al señor Negrete, Jorge Negrete, que en paz descanse. Un amigo mío que es hijo de mexicano, pero él es estadounidense, vive en Nueva York, decía que si buscáramos un equivalente al cine de Hollywood, Jorge Negrete sería una combinación entre Clark Gable, John Wayne y Fred Astaire. Ajá. Clark Gable por la personalidad, por lo apuesto, John Wayne porque pues, el ícono del vaquero, el ícono del charro, y Fred Astaire porque pues, era la voz maravillosa, o Bing Crosby. O sea, él tenía esas cosas. Sin embargo, muchísimas décadas en televisión abierta en México solamente pasaba en la película Dos tipos de cuidado, con Pedro Infante. Esto se debe, yo creo, en parte a que como él hizo una lucha sindical, él formó un sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, porque en aquel entonces se hacían muchas películas en México, pero a los tramoyas, a los iluminadores, a los técnicos, a los extras, no se les pagaba lo que correspondía, no tenían día de descanso, no tenían seguro médico, y él formó un sindicato y a la Asociación Nacional de Actores, que ya existía, la incorpora a ese sindicato como la sección de actores de los trabajadores del cine, la ANDA. La ANDA que hasta la fecha existe y ha tenido muy malos momentos, sobre todo desde los años 90 para acá. Ahorita tiene un buen secretario general, pero ha tenido muchos periodos muy largos, muy malos y, en fin, está en general en decadencia, tristemente, nuestra querida Asociación de Actores. Pero bueno, él hizo toda una lucha y obviamente habían intereses en contra. Le causó muchas enemistades haber logrado ese movimiento tan importante y durante mucho tiempo, pues la prensa lo denostó y dejaron de pasarse sus películas, sus canciones en la radio prácticamente, excepto el día de su aniversario, no se tocaban, prácticamente no. Y aún así sigue siendo un ídolo. ¿Por qué? Porque es un artista que realmente vale la pena y ha trascendido todo ese, no sé si olvido adrede o ese bloqueo de tanto tiempo. Eso es muy notable y muy interesante. Entonces, muchas películas, una buena parte del público mexicano no conoce los diferentes personajes que interpretó mi abuelo Jorge Negrete. Solamente han visto Dos tipos de cuidado, donde es una comedia muy buena, pero él es casi el antagónico. Hay otras películas donde él sale simpatiquísimo o donde saca toda su capacidad interpretativa como actor, como en Canaima, que está basada en una novela de Rómulo Gallegos, una gloria de Venezuela. Sale como un personaje, pues, más bien tirándole a malo, no al héroe de la película, al antagónico. Bueno, es el protagónico, pero es un personaje bastante negativo y lo interpreta muy bien porque sí era un gran actor. Lo mismo en Gran Casino, dirigido por Luis Buñuel, se ve su vena de actor. Hay otras películas en las que, pues, no, el mismo papel, la dirección, el argumento, no permiten que se vea todo ese talento. Pero sí es un artista que ahora que se han abierto las posibilidades de dar difusión a los artistas a través de
las plataformas de video y todo eso, nos hemos dado cuenta de que mi abuelo tiene millones de seguidores en todo el mundo, sobre todo en países hermanos, ¿no? Como Chile, Perú, España, Ecuador, Puerto Rico, etcétera, en toda Latinoamérica, a pesar de verdad, yo insisto, en que durante muchas décadas, 67 años, prácticamente no ha tenido difusión. Pues si bien Exducere se dedica a la parte de asesoría educativa y nos enfocamos a cuestiones educativas, pues la nueva escuela mexicana que ahorita se está trabajando, precisamente viene en nuestros libros de texto de telesecundarias, viene la imagen de su señor abuelo. Y parte de ello, pues, aparte de yo soy profesora también de ese nivel y también de nivel superior y de posgrado, y es precisamente eso, de fomentar nuestras raíces y de fomentar nuestra música tradicional mexicana y hacer el rescate de todo eso, porque como bien usted comentaba, sí, y yo he visto que su familia sigue fomentando mucho lo que es la dinastía y el trabajo de su señor abuelo y de su familia, como que ahorita, y lo que comentábamos acerca del reggaetón, ¿no? A veces se prefiere escuchar ese tipo de música cuando tenemos tanta riqueza en composición, en arreglos, en letras y toda esta serie de instrumentos que el mariachi, la música tradicional mexicana tiene, lo rica que es. Entonces, es parte de lo que ahorita la nueva escuela mexicana está trabajando, de fortalecer esos vínculos y esos lazos de nuestro México. Y qué importante más de traer a este foro a usted, porque representa todo esto, representa nuestra cultura, representa nuestra tradición y representa al México que no puede desaparecer. Y que no Sí, debe. afortunadamente hay muchísimas manifestaciones culturales en México, no nada más el mariachi o la canción ranchera, hay muchas, ¿no? Todos los sabemos, pero por eso es importante la música con mariachi, porque de alguna manera no unifica, pero sí tiene influencia de música de todas las regiones. Pero sí, el folclore puro, pues es el son jarocho, es el bambuco allá en el sureste, pero pues la música siempre recibe influencias de otros países. En la costa de Guerrero, parte de la música tradicional es la chilena, y eso era por el intercambio de los navíos que venían desde Chile, imagínense, ¿no? Y hay toda una coincidencia hablando de los diferentes ritmos. El vals peruano también lo interpretan los mariachis, y el charro tiene el equivalente en el guaso chileno, en el gaucho argentino, en el chalán peruano, etcétera. Entonces, pues es importante que esta parte de la cultura mexicana, que no es la única, pero sí es muy icónica, se dé a conocer en las nuevas generaciones. Como usted dice, el reggaetón pues es un género muy comercial, y tiene que haber música para bailar, tiene que haber música frívola, no toda la música puede ser profunda ni tradicional, pero sí es muy lamentable, sobre todo hablando de violencia de género, el contenido de las letras de los reggaetoneros. Sí, definitivamente. Sí, yo quiero acotar algo, sí. Si me permite, de toda la información pues que hemos escuchado muy atentas, en verdad que quiero comentar, ¿no? Y creo que todo mundo lo señala, ¿no? Que él es un referente, su señor abuelo, ¿no? Es un referente de la música mexicana. Y tan es así que, por ejemplo, no sé, es algo tan importante, el cumpleaños de una mamá, el 10 de mayo, el Día de la Virgen, llévale mariachi, ¿no? Como referencia. ¿Por qué? Porque pues, es un antecedente de que el señor Jorge Negrete, ¿no? Con su traje de charro, para nosotros representa algo tan importante. Y el Día de la Madre, o cantar a la Virgen con traje de charro, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos identifica como país. Así es, por supuesto que sí. Eso que el cine mexicano creó, que es el charro cantor, no es algo descabellado ni absurdo, porque antes de la época de la televisión y de la radio, la gente se entretenía haciendo música. Así es como surgió la música tradicional.
o sea, los vaqueros, los charros terminaban su jornada y pues, ¿cómo se divertían? No habían, pocos espectáculos llegaban a las zonas rurales. Entonces, pues se entretenían los que tenían esa habilidad tocando instrumentos, cantando, haciendo danzas. Y el charro, a diferencia de la imagen que tenemos del cowboy, que es solitario, el charro es completamente social, es sociable porque así somos los latinos, por cultura y demás, y por nuestras raíces ancestrales indígenas y por la cultura latina que llegó a través de la colonia española. Entonces, el charro cantor o el chalán cantor, el guasa cantor, tiene todo el sentido. En Chile llaman tanto guasos a los folcloristas como a los caballistas que hacen el rodeo chileno. Entonces, sí tiene sentido. Por ahí, no sé si Carlos Monsiváis o cuál de estos intelectuales muy brillantes, pero que pues no saben de música, criticaba de repente mucho a mi abuelo, porque confunde el tener talento para ser buen poeta y crítico social, confunde ese talento con su capacidad para ser crítico de arte o de música tradicional, y eso es, con todo lo que queremos y admiramos a ese gran poeta que fue Carlos Monsiváis, pues ahí pecaba de soberbia, hablando de voz y de interpretación, y el análisis que hace Jorge Negrete yo difiero completamente de él, y no porque sea mi abuelo, sino porque me parece que es un artista mucho más importante de lo que algunos de sus críticos quisieran. Pero es que aparte, ahora sí que el artista de Jorge Negrete llegó a todos los niveles y a todos los niveles socioeconómicos y socioculturales. Él Sí. era un referente, como dice aquí la doctora. Él cantaba Claro. ópera, cantaba boleros y interpretaba la música vernácula también, y es conocido por todos. Es muy difícil que alguien... Nunca cantó ópera. Hay un par de presentaciones de cuando era estudiante con el maestro Pearson, pero nunca llegó a cantar ópera. Pero sí tiene boleros y tiene y es el máximo exponente en su momento de la canción Bravía. Algo que también se dice mucho es que como él sí tenía esa buena técnica de canto, algunos de sus detractores le quieren quitar mérito. Pero volvemos a lo mismo, la canción ranchera y la canción con mariachi tiene muchas influencias y muchas maneras de cantarse y muchas variantes. Sin embargo, él con su voz muy bien colocada y muy bien educada, hacía todas las inflexiones de la música tradicional mexicana. Si ustedes escuchan las grabaciones de los primeros mariachis, tienen una forma de hacer como un gallito a la hora de cantar, o hacer el famoso columpiado, que es un portamento, hacer yo soy mexicano, llegar así, de una nota a otra. En música se llama portamento. En la música ranchera lo llaman el columpiado. Él hacía todo eso perfectamente, cosa que muchos cantantes comerciales actuales no hacen. Cantan con mariachi y cantan canciones mexicanas o baladas, pero las cantan como si fuera música pop. No los critico, pero eso sí sería cambiarlas, ¿no? Rocío Dúrcal hacía muchas canciones de Juan Gabriel con mariachi, y a la gente en México le gusta mucho, pero no es precisamente música tradicional lo que ella hiciera, sin criticarla. En cambio, Jorge Negrete, con su voz de barítono o de tenor, según lo quiera ver cada quien, o según sus referentes, pero sí hacía el estilo preciso y exacto de la música tradicional, y además la dejó como un patrón, como un referente a la manera de interpretarse. Sí. Y eso de cantar música ranchera con mucha voz también tiene que ver con los ranchos. En los ranchos las distancias eran largas, entonces se tenía que gritar ¡Amá! O ¡Toro, toro, toro! Tenían que sacar voz, el charro, ¿no? Y todas esas actitudes que pues ahora tienen muchos puntos que se atacan relacionados con el machismo, pero la verdad es que era un trabajo muy rudo el del campo, entonces de mucho arrojo, y la canción Bravía tiene que ver con eso, pero la actitud bravía del campo mexicano no nada más era de los hombres, también de las mujeres, y se oye en la canción ranchera, ¿no? La figura de la caponera, que era la cancionera principal del palenque, hace referencia a que en una manada la yegua líder, tanto de potros como de yeguas, le llamaban la caponera en mucho tiempo. Entonces, la cantante principal, la que tenía más arrojo y más temperamento, la llamaban también la caponera. Es decir, las mujeres también cantaban con esa presencia la música ranchera.
en su versión femenina. No, pues sí, qué interesante. Bueno, y nos damos cuenta de cómo fue pasando el tiempo y de verdad le agradecemos muchísimo el que nos haya regalado estos momentos y que fue de verdad para mí todo una odisea poderle contactar. Luego que no entraba la llamada, que faltaban unos numeritos y que muy tan amablemente, la verdad con la sencillez que le caracteriza, porque siendo usted todo un personaje y de dónde desciende, la verdad, déjenme decirles a los que nos están escuchando que el Señor es una persona sumamente sencilla y sumamente de verdad que todo mi aprecio y mi admiración se incrementa, de verdad, de todo esto. Y le comentábamos al principio, le hice el comentario, hoy tenemos aquí en Chetumal, por decirlo así, fiesta nacional, hoy es 8 de diciembre, y si nos está viendo nuestra queridísima Reina Madre, un saludo muy grande a la señora Conchita Terrazas, que nos está viendo el día de hoy, que hoy es fiesta nacional, pues le teníamos esta sorpresa del señor Rafael Jorge Negrete y le pedimos, por favor, de verdad, señor Negrete. Muchos saludos, señora Conchita Terrazas. Muchas felicidades. Y pues agradecer casi a los casi 400 personas que se conectaron el día de hoy, que tenemos alrededor del mundo, que hoy estuvieron muy atentos en escuchar al señor Rafael Negrete y mandan muchos saludos desde Texas y desde Jalisco, que muchos saludos al señor Negrete. Siguen llegando más gente, disculpe, ahora sí que por las cuestiones de horarios se están conectando más gente de India, pues ahorita para ellos ya son las 7 de la mañana y está amaneciendo en la India y dice, pues no importa, lo vamos a volver a ver, vamos a ver otra vez el webinar una vez que termine, de hecho queda grabado, también lo vamos a subir al canal de YouTube de Excusere para que puedan verlo en cualquier momento y también vamos a compartir la página del señor Rafael Jorge Negrete para que puedan contactarlo, ver su trayectoria. Vamos a hoy compartí el canal donde él sube también sus videos y sus entrevistas y demás para que puedan contactarlo y ver también todo su trabajo. Pues antes de despedirnos, señor Negrete, ¿algo que quisiera usted comentar? ¿Algo más? Pues un placer haber estado con ustedes, espero no haberme enrollado mucho y mandarles un saludo hasta la hermosa, hermosa tierra de Quintana Roo y a todas las personas que se han conectado de diferentes partes del mundo con mucho cariño. ¿Y algo más, doctora Jalil? Pues agradecerle al Señor su presencia, la verdad que nos proporcionó información tan importante sobre la música, sobre los conocimientos generales de historia, ¿no? Que desconocemos, sobre la historia también del cine, de la anda, o sea, toda la información que nos proporcionaste, en verdad, nuestro agradecimiento por participar. Muchas gracias. Y bienvenido cuando quiera usted a Quintana Roo, a Chetumal, aquí tiene su casa, de verdad, y con los brazos abiertos. Le esperamos todas las chetumaleñas, las 100% chetumaleñas, y ahora sí que Quintana Roo, aquí tiene su casa, y más en el sur. Y lo tenemos que llevar a dar una vuelta por ahí, a que coma panuchos, salbutes y rice and beans. Qué rico. Bueno, pues muy buenas noches a todos y nos vemos en otro webinar que vamos a tener al doctor Luciano Berumen, catedrático de la Universidad Autónoma de México, que va a darnos el tema y una plática sobre higiene mental en tiempos de pandemia. Muy buenas noches a todos y nos vemos en el próximo. Un abrazo.